Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la explicación correspondiente a lo que tiene que ver con los esenios. ¿Quiénes fueron? ¿Qué relación guardan con la obra de Jesús? ¿Cómo estaban estructurados? ¿En qué se basaba su estilo de vida? Y toda una serie de datos interesantes que te van a ayudar un poco a comprender cómo esta comunidad guarda estrecha relación con toda la obra que conocemos del Maestro Jesús y el por qué desaparecieron, al menos en referencias, con respecto a lo que es al menos la Biblia y los evangelios, porque no se habla de esta comunidad en la Biblia. Trataré de explicar con detenimiento y con el mayor detalle posible algunos aspectos de los esenios, pero realmente hay mucha información que realmente en esta lección pudiera extenderse por muchísimo más tiempo y que bueno, a la final una de las ideas fundamentales para desarrollar mucho más los puntos a profundidad se basa en la participación que pueden hacer ustedes con respecto a las preguntas. Entonces bueno, es importante entonces iniciar con alguna reseña histórica o de dónde proviene, de dónde nace esta comunidad, ¿ok? Y bueno, realmente la comunidad nace, los esenios, deriva del nombre referido a los amigos de Esen. ¿Y quién fue Esen? Esen fue el hijo de Moisés, ¿ok? Y que Esen, una vez que Moisés decide ya retirarse a la montaña, ya muy avanzado su edad, decide retirarse a la montaña y dejar la batuta, ¿ok? O dejar, digamos, ese legado en las manos de Esen para continuar su obra de guía y conductor del pueblo de Israel. Moisés, durante el tiempo del Éxodo, él desarrolla toda una escuela de sabiduría que se fundamenta en enseñanzas de gran profundidad espiritual y que se complementaba mucho con el tema del conocimiento del saber vivir, conectado siempre con Dios, con la naturaleza, con toda una serie de elementos complementarios que hacían al hombre obtener un gran nivel de conciencia y de comportamiento social que a la larga derivó en esta comunidad que se llamó los esenios. Y como lo dije hace unos instantes, simplemente es, digamos, ese legado que dejó Esen a través de toda la continuidad de la enseñanza que Moisés le dejó a su cargo una vez que decidió ir de vuelta con el Padre. Me refiero a Moisés, ¿no? Entonces, bueno, los esenios ya sabemos que proviene de esa palabra derivada de los amigos de Esen. Ok, una vez que conocimos de dónde proviene la palabra esenio, vamos a conocer algunos aspectos de esta sociedad. Ellos realmente estaban muy bien estructurados con respecto a muchos aspectos relacionados a lo que tiene que ver a una sociedad a nivel de actividades, de asignación de actividades, de planes de estudio y toda una serie de elementos que lo hacían una sociedad bastante avanzada para su época, ¿ok? De hecho, dominaban muchos aspectos a nivel de medicina natural, a nivel de estudios espirituales, ¿ok? No con esto quiero decir que ellos hacían rituales ni nada por el estilo, sino que sus niveles de conciencia eran tan altos que ellos conectaban con los elementos, con la tierra, con la energía maravillosa de Dios, conocían lo que era estar conectado con el Padre, con Dios, de una manera muy diferente, muy diferente. Es decir, ellos sabían muy bien que lo que era el mundo en el que vivimos, el mundo físico, era un mundo de transición en el cual se venía a experimentar, se venía a desarrollar algunos aspectos que se tenían que desarrollar y luego se volvía al Padre. ¿Ok?
y se trabajaba el conocimiento con respecto a la reencarnación en el sentido de que se sabía que si era necesario se volvía, se regresaba al mundo físico, ¿ok? A tener otra planificación, otro conjunto de experiencias a través de otra encarnación o la ocupación del alma en otro cuerpo físico. Y que bueno, todo eso era una serie de experiencias que iban en pro de la evolución del ser, ¿ok? Pero que ellos sabían que su origen era en el Padre, que su origen era la luz y que era más que un cuerpo físico. Sin embargo, este nivel de conciencia lo alcanzaban a través de, se puede decir, de un proceso en el cual ellos se organizaban a nivel de lo que eran, se puede decir, como una escuela de sabiduría, y que en esa escuela de sabiduría estaban ellos organizados a nivel de niveles de conciencia, valga la redundancia. Lo que eran los niveles del 1 al 3, nivel 1, 2 y 3, ellos lo clasificaban como el portal de los ignorantes, y no era una clasificación para denigrar a aquellas personas que estaban en ese nivel o en esos primeros niveles, sino que ellos ya sabían que por un tema álmico, almas jóvenes que apenas estaban experimentando sus primeras encarnaciones, eran almas con niveles de conciencia bajos, y ellos ya tenían toda una estructura, digamos, de conocimientos como para identificar esas almas jóvenes. Y esas almas jóvenes dentro de la sociedad esenia empezaban, se puede decir, un plan de estudios de conocimientos espirituales, que los llevaban a ir desarrollando poco a poco niveles de conciencia más altos. ¿Ok? Entonces ellos estaban en esos primeros 3 niveles, experimentando, desarrollando, estudiando toda esa serie de cosas que ellos ya tenían establecido para los primeros 3 niveles. Y esas almas jóvenes que tenían niveles de conciencia menores pasaban cierta cantidad de años estudiando, preparándose, aprendiendo, experimentando, y poco a poco iban avanzando. ¿Ok? Después estaba un nivel 4, que en ese nivel ya la persona adquiría un cierto nivel de conocimientos importantes, y llamaban a las personas que estaban en ese nivel los canales de sanación. Ok, como les decía, entonces en el nivel 4 estaban aquellos seres que ya habían alcanzado cierto nivel de conciencia importante y que ya habían hecho de alguna manera conciencia plena de que también son canales de luz, porque todos lo somos. Y a través de esos conocimientos y esas experiencias y toda esa serie de estudios, desarrollaban ciertas facultades para hacer canales de sanación. ¿Okay? Aquí entraban lo que se conocía como los terapeutas peregrinos. Para aquella época había una serie de personas en esa comunidad esenia que salían a las otras comunidades vecinas a empezar a ayudar con respecto a conocimientos de medicina, a sanar personas a través de la medicina natural, incluso a través de la canalización de energía, ¿ok? Y imposición de manos para hacer curaciones y toda una serie de métodos y técnicas de sanación apoyados en medicina natural y en conocimientos que ya habían adquirido a través de los 3 primeros niveles. ¿Ok? Entonces se puede decir que estas personas que ya estaban en un nivel 4 habían pasado por una serie de preparación o ya habían expandido suficientemente su conciencia como para ser de alguna manera aptos para seguir ayudando. Ellos llegaban en el nivel 4 a tener conciencia de servicio, a tener conciencia plena de sus facultades,
y que ponían al servicio de las otras comunidades ya los conocimientos adquiridos. Es muy importante resaltar que realmente los esenios, lo que era la manifestación de las enfermedades, se daban principalmente en los niveles 1 y 2. ¿Por qué? Porque eran los niveles de menor conciencia, y que recordemos que ese es un punto que lo voy a desarrollar más adelante, que las enfermedades principalmente se propagan o se generan en el cuerpo físico desde inestabilidad emocional, espiritual, falta de conciencia, y que ya estas personas en un nivel 4 ya estaban, digamos, se puede decir blindadas, ¿no?, con respecto a presentar algunos problemas de enfermedad. Estas personas pues ofrecían sus servicios a las comunidades aledañas, que obviamente estaban en niveles realmente de conciencia bastante bajos. Ok, los niveles 5, 6 y 7 ya se llamaba el portal de los sabios. El portal de los sabios. En este portal, o digamos en estos 3 niveles, eran personas realmente con niveles de conciencia bastante elevados, y eran aquellas personas que empezaban a ser los guías y los maestros de su comunidad. ¿Ok? Obviamente el nivel 7 era el nivel más elevado, y en ese nivel 7 estaban los ancianos o los sabios de la comunidad. Y estos ancianos estaban ubicados en los montes o en las montañas, porque había unos templos en las montañas donde ellos tenían sus papiros, tenían toda una serie, se puede decir, de una biblioteca de alta sabiduría, que ellos custodiaban esos papiros y servían, digamos, de guía a aquellas personas que estaban ya en nivel 5, nivel 6. Recurrían a los ancianos, a los sabios que estaban en nivel 7, para seguir incrementando sus niveles de conciencia. Ya los que estaban en nivel 7 eran, digamos, ya las personas con mayores sabiduría, y que ellos se encargaban regularmente de canalizar mucha más información de altas esferas de luz, ¿ok? Porque ya tenían toda una serie de herramientas, técnicas y conocimientos importantes y necesarios como para hacer unos canales de recepción de información y continuar de alguna manera apoyando a las personas que estaban en sus procesos de desarrollo espiritual en canalizar toda la información necesaria para obtener nuevas técnicas, nuevos conocimientos y toda una serie de elementos que ayudaran a la sociedad a seguir avanzando a niveles espirituales. Entonces, como pueden ver, era una sociedad a nivel de estudios bastante bien estructurada, y que los hacía una comunidad, se puede decir, una comunidad ejemplo incluso para las sociedades de hoy en día, porque ellos se basaban en la integración con el prójimo, el amor incondicional, la conexión real con Dios, ¿okay?, el conocimiento pleno y absoluto de lo que era Dios como energía, como ser creador, y que pertenecíamos a Él, veníamos de Él y regresaríamos a Él en cualquier momento. Realmente hablar de los esenios nos podría, con mucho detalle, nos podría llevar incluso una semana. Por eso quisiera sintetizar lo mejor posible y entregar la mayor cantidad de información posible al mismo tiempo con referencia a los esenios. Pero como les dije en los audios anteriores, va a ser importante las preguntas que ustedes hagan, y con respecto a esas preguntas vamos a ir desarrollando mucha información. Entonces, con respecto a los niveles de conciencia en los cuales se organizaban los esenios, realmente ellos conocían o se conocían entre sí en qué nivel de conciencia estaba cada persona. Era algo realmente, se puede decir, interesante, cómo ellos sabían o se conocían entre sí y en qué nivel de conciencia estaba cada persona.
Y basados en el respeto, en ese amor incondicional, no había señalamiento para aquellas personas que estaban en el portal de los ignorantes, no había ego espiritual para los que estaban en nivel 5 y 6, no había ese ego con respecto a lo que eran los terapeutas peregrinos, que eran los sanadores. ¿Okay? Ellos sabían que cada uno de los seres que integraban la comunidad eran tan importantes como los que estaban en primer nivel como los que estaban en el 7, y que cada uno de ellos tenía su grado de conciencia con respecto a su nivel evolutivo como alma, y eso los hacía bastante integrados, bastante complementarios. No había competencia entre ellos, lo que había era siempre colaboración e integración. ¿Okay? Entonces, bueno, para llegar al nivel 7 había un tiempo promedio, o una persona en promedio tardaba 72 años o 70 años en llegar al nivel 7. Por eso es que se decía que los sabios del nivel 7 eran los ancianos, los sabios o los ancianos sabios, ¿ok? Porque se tardaba al menos 70 años en recorrer todos los estudios y todos los niveles para poder alcanzar el máximo nivel, que era el número 7. Entonces, cuando aparece, digamos, Jesús en escena, y es parte de lo que voy a ir desarrollando, fíjense que Jesús, y dentro de la comunidad seña donde él se desarrolló, él tardó apenas 18 años en llegar al nivel 7. ¿Ok? Solamente él y el Juan el Bautista lo hicieron al mismo tiempo, porque eran almas realmente de un avance sin precedentes para su época. Y tenían un nivel de conciencia tan alto que lograron pasar los 7 niveles y lograr superar se puede decir que todos los exámenes de todos los niveles en 17, 18 años. ¿Okay? Entonces, para que tengan una idea del grado de evolución que tenía tanto Juan el Bautista como Jesús de Nazaret. Ok, ahora, ¿qué relación guarda la comunidad esenia con la obra de Jesús? Jesús, cuando viene al mundo, él nace dentro de la comunidad esenia. Eso no aparece en la Biblia, ¿okay? Y más adelante voy a explicar por qué. Pero realmente lo que sucedió es que él nació en esa comunidad. ¿Okay? La luz siempre trabaja de manera anticipada, y toda esa preparación que hizo Moisés y la continuidad de Zen sirvió de base para que Jesús llegara en las mejores condiciones a nivel de lo que era una sociedad realmente preparada para recibir, apoyar, acompañar, ayudar al Mesías en la gran obra que venía a hacer. ¿Ok? Realmente Jesús no podía nacer en una sociedad se puede decir, de un bajo nivel de conciencia, porque imagínense todas las trabas que pudo haber encontrado con respecto a la incomprensión de la sociedad donde pudo haber nacido. Entonces, es importante conocer este aspecto que no se dice en ningún lado, porque realmente Jesús nace dentro de esta comunidad, ¿ok? Y cuando nace, que es la parte en la que no se conoce nada de su vida, desde el nacimiento, que bueno, sabemos que nació en Belén, y bueno, la estrella de Belén, y luego no aparece más ningún tipo de cuento sino hasta los 33 años, ¿ok? O ningún tipo de historia sino hasta los 33 años. Eso tiene su razón de ser, que bueno, no voy a entrar en detalle en este momento porque sería bastante, podría ser un motivo de mucha fricción, y no es la idea generar fricción, sino enriquecernos cada vez más con las informaciones, ¿ok? Que nos van a llegar al alma, y que simplemente
van a aportarnos cosas positivas, ¿ok? El punto acá no es generar fricción ni generar un tema de discusión, porque no es la idea. Pero ciertamente Jesús nace en esta comunidad, como ya les dije, y bueno, en el lapso de tiempo que no se conoce sobre su vida, que es se puede decir desde su niñez hasta la adolescencia, o incluso un poco más allá, porque se cuenta de él a los 33 años, cuando ya pasa lo que ya conocemos. Él estuvo formándose, ¿ok?, en esta comunidad, que para tú desarrollar tu misión de vida tenías que tener preparación, tenías que tener despierta las habilidades y los dones y ser plenamente consciente de ellos, ¿ok? Y tener muy claro a qué viniste al mundo. Cuando las personas nacen, o nosotros venimos al mundo y nacemos, venimos con el olvido, ¿ok? No recordamos quiénes somos, de dónde venimos, por qué vinimos, y toda una serie de cosas, ¿ok? Ese velo de olvido tuvo que irse poco a poco a través de los conocimientos de los seres de sexto y séptimo nivel, donde están los sabios, los ancianos sabios, y las personas que ya están próximas a ser los sabios en el nivel 6, estuvieron acompañando a Jesús desde niño hasta su edad adulta, preparándolo, conectándolo, reconectándolo, haciéndolo recordar, haciéndolo ver cuál era su misión de vida, cuáles eran sus dones, sus habilidades, preparándolo para poder llevar a cabo toda la obra que ya conocemos. ¿Ok? Por eso que es muy importante lo que les había comentado en el audio previo, de que esa comunidad existiera. Porque si esa comunidad no hubiese existido, Jesús realmente se le hubiese dificultado bastante reconectarse con su misión de vida, prepararse sobre todo eso y llevar a cabo el máximo, digamos, esa obra maravillosa que hizo con el máximo de capacidad con respecto a sus dones y habilidades. ¿Ok? Entonces, durante ese tiempo Jesús recibió la preparación y asignación de maestros necesarios en cada una de sus etapas, como niño, como adolescente, para poder despertarlo, generar en él toda la preparación necesaria para lo que él venía a hacer. Entonces, es súper importante saber que el acompañamiento que recibió Jesús fue de primera mano. Siempre estuvo apoyado, siempre estuvo ayudado. Él no trabajó por sí solo. Cuando él estuvo totalmente preparado, bueno, tuvieron los 12 discípulos acompañándolo, que ya lo sabemos. Y adicionalmente a eso, toda una serie de personas a su alrededor que estuvieron ayudándole y apoyándole en toda su obra maravillosa. Muy bien. La comunidad de Xenia, a nivel de lo que era la misión de vida, cómo ellos trabajaban a cada una de las personas que venían o nacían. Cuando una mujer quedaba embarazada, ellos no veían que venía un niño o una niña, ¿ok? Ellos veían un poco más allá. Ellos decían, bueno, va a encarnar un alma en un cuerpo físico y tenemos que ver antes de los 7 años, ir observando a ese niño, ¿ok? Ir viendo qué habilidades tiene innatas, y ya cuando sepamos y a través de la observación sepamos a qué viene ese niño, bueno, le vamos a asignar a los maestros necesarios para que él desarrolle sus dones y se vaya preparando para entregar esa misión de vida que vino a hacer a la comunidad. ¿Ok? Entonces fíjense qué manera de pensar tan profunda y tan maravillosa. Ellos empezaban a hacer un proceso de observación al niño cuando el niño pensaba que no estaba siendo observado. Es decir, el niño no se daba cuenta que estaba siendo observado.
de qué características o qué cosas traía innata, qué cosas hacía o qué comportamientos tenía con respecto a su personalidad, e irle identificando sus dones. Si le gustaba pintar, si le gustaba cantar, si le gustaba bailar, si le gustaba hacer trabajos manuales. Él estaba siendo observado durante los primeros 7 años de vida. ¿Por qué durante los primeros 7 años de vida? Se dice, o ellos, los esenios, pensaban que los primeros 7 años eran súper importantes en los niños, ya que la mente no estaba contaminada y el niño mostraba lo que él era de forma natural, de forma espontánea. Y entonces eso le daba a los maestros esenios, aquí hablamos de los maestros en el nivel 5 o 6, que le dabas pistas a los maestros para saber a qué venía el niño. Allí identificaban, bueno, al niño le gusta el arte, se le asignaba un maestro a nivel de lo que eran las pinturas, el arte, la música, que desde los 7 años empezaba a acompañar al niño en el desarrollo, la preparación de esas habilidades artísticas. ¿Okay? Si el niño tenía facultades de sanación, entonces se le asignaba un maestro sanador que empezaba a desarrollarle o a despertarle esos dones. Y así sucesivamente. Si era un niño que venía con habilidades manuales, de hacer ropa, de confeccionar o cualquier otra actividad, le gustaba la agricultura, le gustaba cualquier otra actividad que el niño le llamara la atención, eso se detectaba en esos primeros 7 años y a partir de ahí se le asignaba al maestro. El maestro, por ejemplo, si era un agricultor, bueno, se le asignaba una persona con la suficiente experiencia, un maestro agricultor que lo iba a enseñar a nivel de técnicas para que él desarrollara y desplegara todas esas habilidades y dones que estaba mostrando en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué originaba esta forma de ayudar a cada una de las personas como almas que venían a encarnar acá en desarrollar esas habilidades y dones? Realmente no había personas frustradas, no había personas infelices, porque estaban haciendo lo que venían a hacer, lo que proyectaron como alma, lo que necesitaban hacer en esa encarnación. Entonces, obviamente, cuando Jesús nace, y que ya se sabía de antemano que era el Mesías, él pasó por todo ese proceso de observación, por todo ese proceso de preparación, por todo ese proceso de aprendizaje, que lo llevó, como les dije, ya a los 17, 18 años, a tener plena conciencia, plena preparación y plenas facultades a nivel de sus habilidades y dones para venir a aportar y a desarrollar su misión de vida, que era una misión de una envergadura bastante importante y que ciertamente necesitaba todos esos aspectos: preparación, conocimiento de su misión de vida y desplegar habilidades y dones en su máxima potencia. Entonces, fíjate cómo todas las cosas se interrelacionan y realmente esta comunidad, como te dije en los audios previos, si no hubiese existido, realmente Jesús no hubiese podido completar la misión, y es una opinión muy personal, porque no hubiese encontrado el ambiente idóneo como para recibir todo el apoyo necesario en estos mundos de tercera dimensión, donde las condiciones son bastante complejas para llevar a cabo toda esa misión de vida. ¿Okay? Entonces, qué interesante resulta conocer esta sociedad esenia, que incluso más allá de toda ya la estructura que les he comentado, trabajaban también con la conexión con los ángeles, esa energía hermosa de los ángeles. Ellos decían que cuando dormían en las noches estaban regresando otra vez con el Padre, ¿ok? Y que ellos, cuando estaban despiertos durante el día, ellos estaban compartiendo un momento dentro del huerto de la hermandad, ¿ok? Ellos decían que bueno, ellos realmente cuando dormía era que realmente estaban
disfrutando de la reconexión nuevamente con el Padre. Entonces ellos tenían una serie de cosas, de pensamientos, de elementos que lo hacían realmente una sociedad bastante interesante. Volviendo un poco en tema a la misión de vida, todas aquellas personas que se encargaron de escribir los evangelios fueron esenios. Como te dije, había toda una serie de estructura como tal, y habían ciertamente aquellas personas que se dedicaban a la escritura de libros o de aquel tiempo de papiros, y a ellos les gustaba reseñar todo, les gustaba guardar registros de todo, y por ello, bueno, los evangelios que se escribieron están realmente originados de aquellos esenios escritores que se encargaron de tener registro de todo lo que hizo Jesús, ¿ok? Y esos papiros originales están en esos montes que ya les comenté, que son esos, se puede decir, esas montañas donde estaban los templos que pertenecían o donde moraban los sabios. Se dice que se consiguieron algunos papiros en el Mar Muerto, y esos papiros en el Mar Muerto son realmente, digamos, originarios de todos esos escritores esenios que redactaron información importante sobre la vida de Jesús. Ahora bien, quiero comentarte algunos detalles muy importantes que quizás vayan a despertar tu curiosidad y preguntas, y es la idea, ¿no?, de este audio que voy a mostrar como un audio final de estos audios base de la interacción que vamos a tener con respecto a los esenios. Como ya sabes, bueno, Jesús era un esenio nivel 7, igual que Juan el Bautista. Y bueno, los niveles de conciencia fueron totalmente desplegados a través de todo el conocimiento que se le entregó a Jesús con respecto a su preparación, a su plena conciencia, habilidades idóneas, a la misión de vida que vino a desempeñar. Y él, una vez que ya estaba reconectado, que estaba plenamente consciente de su misión, de quién era, de qué vino a hacer al mundo, él, dentro de su gran obra de, digamos, de luz que hizo acá en el planeta, él preparó a un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres las fue preparando también, digamos, a la par de los discípulos, porque para la época de Jesús realmente la mujer era totalmente neutralizada a nivel de prohibición. No se le permitía el acceso a algunas actividades que eran, entre comillas, propias de los hombres para aquella época, y dentro de la comunidad esenia no existía ese nivel de pensamiento, ¿ok? Porque, como les digo, era una comunidad bastante avanzada a nivel de conciencia. Entonces Jesús preparó en el cenáculo a un grupo bastante importante de mujeres. Yo creo que era hasta 4 veces más que la cantidad de los discípulos, que eran 12. Y realmente él preparó a nivel de conocimiento espiritual, de enseñanzas y toda una serie de actividades que despertaron o que crearon un grupo de mujeres con suficiente nivel de conciencia idóneo para que cualquier cosa que pasara, estaba ya la obra consolidada a nivel de lo que era la continuidad de esa, digamos, estructura de estudios, ¿ok? Y como cabeza de grupo, se puede decir, estaba María Magdalena. María Magdalena, se dice que una vez que Jesús pasó por el proceso de crucifixión, ella se retira hacia el sur de Francia. Cuando ella llega al sur de Francia, ella funda o crea una escuela de continuidad de enseñanza espiritual de alto nivel que se llamaba, bueno, se dice que aún existe, pero de manera un poco más oculta, que se llamó en aquel momento la Escuela de la Flor de Lis, ¿ok? ¿Y en qué se basaba la Escuela de la Flor de Lis? En mantener la continuidad o tener continuidad de toda esa enseñanza que inició Moisés, continuó Zen, mantuvo Jesús, y que estaba ya la batuta en manos de María Magdalena.
Entonces, es súper interesante todo esto porque incluso se dice también que el Santo Grial no es una copa. El Santo Grial son 3 libros que incluso los escribió Jesús como legado o como, digamos, se puede decir que como gran bastión de la continuidad de ese otro nuevo nivel que le iba a dar María Magdalena a el impartir enseñanza espiritual. Y que son 3 libros: el libro del amor, el libro de la magia y el libro de la salud, si no me falla la memoria. ¿Ok? Entonces, esos 3 libros formaban lo que se llamaba el Santo Grial. No es realmente una copa. Y que bueno, una vez que Jesús pasa por el proceso de crucifixión, fue perseguida toda esta sociedad esenia y fue prácticamente aniquilada. Y una de los objetivos principales de ese proceso de persecución era eliminar todo vestigio y rastro de la enseñanza de Jesús, eliminar todo vestigio y rastro de esa escuela de sabiduría, pero que al final no lograron hacerlo porque María Magdalena huyó hacia el sur de Francia para continuar la escuela allá. Y posteriormente esos 3 libros fueron conocidos como el Santo Grial. Se dio a conocer o llegó a manos, digamos, de esos seres oscuros, que esos 3 libros existían. Y bueno, comenzó nuevamente la persecución. Luego existieron los cátaros que mantuvieron esos libros a salvo. Se dice que esos libros aún existen, pero las personas que los custodian realmente no lo están bajo un nivel de discreción bastante elevado, pero esos libros aún se conservan. Y son libros que realmente contienen un nivel de conocimiento y sabiduría que cambiaría todo lo que conocemos. ¿Ok? Pero que realmente la sociedad actual no está aún preparada para absorber esos conocimientos. Pero bueno, eso es parte de de toda una teoría, una hipótesis, pero bastante interesante. Se dice que realmente el nivel de certeza de esa información es bastante alto. Pero bueno, eso a medida que vayamos interactuando lo vamos a desarrollar un poco más. Pero les dejo este último audio con toda esta serie de información para que interactuemos, despierten un poquito la curiosidad. Hay mucha más información que quisiera entregar, pero todo va a venir dado con respecto a las preguntas que ustedes hagan. ¿Ok?